vamos a revisar manifestaciones de enfermedad coronaria crónica. Esto no incluye infarto, angina inestable, zika, nada de esas cosas, sino es el paciente crónico que tiene angina de pecho, ¿no? Entonces, el paciente que tiene obstrucción coronaria, o sea, enfermedad coronaria crónica obstructiva, la manifestación clásica es la angina de pecho. Un paciente que viene con dolor de pecho, con esfuerzos al caminar o hacer una actividad, se le cataloga como un paciente con enfermedad coronaria crónica, diferente al agudo que va a la emergencia con un dolor agudo, con sudoración profusa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos son básicamente pacientes crónicos, ¿no? No hay mucho apuro de tratarlos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Mejor dicho, ¿qué cosa es lo que genera la angina de pecho? Es el desbalance que hay entre la demanda del corazón por oxígeno versus la oferta que le da la coronaria, ¿no? O sea, si tenemos una coronaria que está bien permeable, cualquier demanda extra del corazón la va a sufrir bien la coronaria y el paciente va a estar bien. Por ejemplo, estamos ahorita sentados, nuestra coronaria está funcionando bien, salimos a dar 4 vueltas a la manzana. Si tenemos las coronarias permeables, vamos a hacer el ejercicio normal, venimos y nos sentamos todos acá, ¿no? El problema es cuando las coronarias están obstruidas. Entonces, cuando hay una demanda mayor del corazón, si no hay una buena suplencia de las coronarias, se produce este desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno y genera la angina de pecho. Entonces, el que de repente tiene obstrucción coronaria se queda a la mitad del camino, pues no puede correr 4 cuadras ni 6 cuadras, ¿no? Entonces, ese es el problema de la angina. Y el resultado es áreas de miocardio que están mal irrigadas por coronarias que tienen obstrucción. Y eso provoca cambios en el movimiento de las paredes del corazón. Desde el punto de vista electrocardiográfico, puede haber cambios en el ST o de la onda T y más dolor torácico, ¿no? La siguiente. ¿Cómo son las presentaciones de la angina, o mejor dicho, de la enfermedad coronaria crónica? Puede haber isquemia silente, especialmente en pacientes diabéticos o en ancianos, ¿no? Que no tienen mucha manifestación de angina. Puede ser una angina de pecho estable, ¿no? Puede ser una angina inestable, un infarto de miocardio, que no lo vamos a ver ahora, ni tampoco la muerte súbita, que son las 3 manifestaciones, estas 3 de acá, 1, 2, perdón, angina inestable, infarto de miocardio y la muerte súbita son 3 manifestaciones agudas de enfermedad coronaria, ¿no? Un día está bien el paciente, al día siguiente está en una UCI coronaria con un infarto de miocardio, ¿no? O un día está bien y al día siguiente es una muerte súbita, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo agudo. Lo que vamos a ver ahora es básicamente la angina de pecho estable, ¿no? El paciente que tiene enfermedad coronaria y que progresivamente va incrementando la obstrucción. Pasa la siguiente. Esta es la secuencia más o menos de los eventos que hay en el reposo, que todo está normal, y en el estrés, ¿no? Cuando empieza uno a hacer un ejercicio, un estrés físico, ¿no? Entonces empiezan primero las alteraciones metabólicas a nivel del miocito. Esas alteraciones metabólicas van a producir a la larga disfunción diastólica, ¿no? O sea, alteraciones en la relajación del ventrículo izquierdo, alteraciones de la motilidad regional, que son manifestaciones de disfunción sistólica. Esta es disfunción diastólica, esta es disfunción sistólica. Después de esto, recién se presentan los cambios en el electrocardiograma. Y después que presentan los cambios en el electrocardiograma, recién se empieza a sentir angina de pecho, ¿no? Entonces, digamos, en el tiempo, la secuencia que se producen los eventos en el corazón son estos hasta la manifestación clínica, que es la angina de pecho, ¿no? La siguiente. Bueno, este es un gráfico solamente para decirles que esta es la arteria coronaria que está permeable y que progresivamente va creciendo una placa de ateroma, ¿no? Y que va ocluyendo progresivamente la luz de la arteria coronaria. Entonces, a medida que va, digamos, obstruyendo por el crecimiento de una placa ateromatosa, se van produciendo las manifestaciones de angina. Hasta que el signo es bastante severo, donde ya pues el paciente probablemente camine pues media cuadra y ya está con dolor de pecho, ¿no? A diferencia de repente de este paciente que tiene poca obstrucción y que de repente puede caminar 4, 5, 6 cuadras sin problema, ¿no? Depende mucho del grado de obstrucción para la manifestación de angina. Ahora, por si acaso, esta obstrucción coronaria que yo les estoy hablando, que es a través de una placa de ateroma, es en la mayoría de pacientes que ustedes tienen que pensar cuando vienen por manifestaciones de tipo angina. En otras palabras, viene el paciente a la consulta y les manifiesta angina de pecho, lo primero que tienen que pensar es obstrucción coronaria por ateromas, pero no es la única causa, por si acaso.
Y puede haber espasmo coronario, pueden haber algunas bandas musculares que aprietan la coronaria, y siendo la coronaria sana, puede haber también un fenómeno de inflamación en pacientes, especialmente en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tipo LES o tipo síndrome tifosfolipídico, puede haber una vasculitis, síndromes protrombóticos como en vasculitis, pueden haber embolias coronarias también que puedan hacer esa manifestación, o cardiomiopatia hipertrófica obstructiva o estenosis aórtica que también se acompaña de angina de pecho sin que las coronarias estén comprometidas, por si acaso. Pues les pongo, más del 90% de pacientes que tienen manifestaciones de angina debe ser por una enfermedad obstructiva de tipo ateromatosa, pero no es la única, por si acaso. Pueden haber angina de pecho por otras causas. La siguiente. Y esta es la manifestación de la ateromatosis en el tiempo también, ¿no? Fíjense acá hay normal, empieza una disfunción endotelial, empieza a haber un endurecimiento de la capa íntima, se empieza a formar ya el depósito de colesterol entre la íntima media, no va progresando y ya se produce una placa ateromatosa que inicialmente es estable y después se puede formar inestable dependiendo de la inflamación que hay en la pared, ¿no? Hasta que se rompe la placa. Se rompe esa placa y se produce un síndrome coronario agudo, infarto de miocardio, angina inestable o muerte súbita, ¿no? Mientras el paciente esté por acá, ¿no? O sea, donde todo esté, digamos, estable, el paciente puede hacer sus actividades normales. Pero puede llegar un momento que se puede romper esta placa, no solamente acá cuando la placa está obstruyendo en forma importante la luz, sino se puede romper en este estadio también, por si acaso, ¿no? Entonces, digamos, de la enfermedad natural esto puede ocurrir en cualquier fase, ¿no? La ruptura de la placa, ¿no? ¿De qué depende que se rompa o no una placa? De esto de acá, de la inflamación que haya acá adentro, ¿no? ¿Y a qué le llamamos nosotros inflamación? A la proliferación de células de tipo neutrófilo, linfocitos, todas esas cosas, macrófagos. Cuanto más componente inflamatorio haya dentro de esta placa, va a ser más propensa a romperse, ¿no? Entonces un paciente que tiene muchos factores de riesgo, un fumador, obeso, hipertenso, diabético, tiene alta carga de inflamación acá. Ellos tienen más propensión a que se rompa la placa y a hacer infarto del miocardio, ¿no? Mientras esto esté, digamos, con poca inflamación, se puede ir manteniendo el paciente con su enfermedad coronaria crónica, ¿no? Entonces, para la formación de una placa ateromatosa hay factores de riesgo. Uno que son de riesgo modificable y de riesgo no modificable. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lamentablemente la edad, ¿no? A mayor edad, más incidencia de enfermedad coronaria, ¿no? O sea, estamos hablando de a partir de los 40 años más o menos, los pacientes que van a tener más manifestaciones de enfermedad coronaria. Sexo masculino también. Mientras las mujeres estén en edad fértil y menstruando, tienen protección contra las enfermedades cardiovasculares. Cuando entran en menopausia, ahí empiezan los problemas vasculares, cardíacos, cerebrovasculares, etc., ¿no? Pero el varón en relación a la mujer tiene más enfermedad coronaria que la mujer, ¿no? Historia familiar también es un punto importante, ¿no? Si tú tienes familia con infartos, tú tienes alta probabilidad también de hacer enfermedad coronaria, ¿no? Es un dato muy importante. Y eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar son los otros factores de riesgo: tabaquismo, hiperlipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, hipertensión, obesidad, circunferencia abdominal prominente, ¿no? Personalidad de estresados, ¿no? Anticonceptivos y sedentarismo. O sea, esto lo podemos modificar, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que es fumador, le decimos, por ejemplo, en la emergencia ahorita hay un paciente que se ha infartado, no tiene antecedentes de nada, pero sí ha fumado bastante, ¿no? Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo importante. Se puede quitar el tabaquismo, podemos corregir la hiperlipidemia, mejorar la diabetes, bajarle la presión arterial, bajarlo de peso. Entonces son cosas que podemos, digamos, intervenir y hacer de que de repente la enfermedad coronaria sea más, digamos, más prolongada en su manifestación, ¿no? La siguiente. Entonces, este es el resumen de la clase de hoy, ¿no? La cardiopatía isquémica se resume en factores que te aumenten, que aumenten la demanda de oxígeno, ¿no? Y a la misma vez que la oferta sea la adecuada, ¿no? Si yo tengo mayor demanda en este lado, pero la oferta también ayuda, entonces ese equilibrio se va a mantener y el paciente no va a tener angina. Pero sí, ¿qué pasa? Si hay mucha demanda y la oferta está disminuida, ¿por qué? Porque hay una coronaria que está, digamos, enferma, entonces esa balanza se va a inclinar más para la isquemia y va a producir angina de pecho, ¿no?
Entonces todo depende de la demanda versus la oferta de la coronaria. ¿Ok? La siguiente. Bueno, hay determinantes del consumo de oxígeno, o sea, acá básicamente la demanda del corazón es oxígeno, ¿no? Oxígeno dependiente. Entonces, una frecuencia cardíaca alta produce más demanda de oxígeno, mayor fuerza de contracción, mayor demanda de oxígeno, mayor tensión de la pared, mayor demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden producir incrementos del consumo de oxígeno. Hay un montón de causas que pueden alterar todas estas cosas. Y eso, digamos, suscita de que haya también una buena oferta. Si tenemos mala oferta coronaria por alguna obstrucción, ahí se va a producir isquemia. La siguiente. Los efectos de la isquemia, bueno, básicamente lo que hay es hipoperfusión por la obstrucción coronaria, ¿no? Puede haber un daño transitorio, ¿no? Que puede ser reversible. Usualmente cuando la isquemia es menos de 20 minutos, cualquier alteración que se pueda producir en el miocardio es reversible, pero cuando dura 30 minutos, 40 minutos, ahí sí empieza a haber ya necrosis miocárdica, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces puede haber alteraciones permanentes que puedan producir alteraciones mecánicas y también alteraciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones mecánicas, el ventrículo dilatado, con baja función, ¿no? Alteraciones eléctricas que pueden haber, digamos, arritmias cardíacas. Puede haber también bloqueos auriculoventriculares secundarios a todos los efectos del isquemia, ¿no? La siguiente. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria, básicamente es la anamnesis, ¿no? Si ustedes quieren hacer un buen diagnóstico de enfermedad coronaria, básicamente en el 80% de los casos la anamnesis es la que manda. Una buena anamnesis te hace diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un paciente con enfermedad coronaria y un examen físico completamente normal, por si acaso, ¿no? Y a veces puedes tener un paciente que sí te dice que tiene angina, en el examen está normal y en el electrocardiograma también lo encuentras normal, ¿no? Por eso les digo que básicamente el diagnóstico de angina de pecho es por anamnesis, ¿no? La siguiente. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos en sacar la información del dolor que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver una paciente de emergencia que ha entrado con una sospecha de un infarto de miocardio. Pero el dolor que cuenta la paciente ya, preguntándole bien así, escarbándole bien el síntoma, no tiene nada que ver con el corazón. Sí, es un dolor torácico, pero completamente pues agarrado, que primero le dolía acá, después el epigastro, se le adormeció el brazo, después la manita. O sea, una cosa completamente rara, ¿no? Entonces, no es una historia de angina de pecho, número uno, ¿no? En el electrocardiograma no habían cambios isquémicos importantes, básicamente cambios de repolarización y sus enzimas cardíacas. O sea, en otras palabras, la paciente no tenía nada, ¿no? Y estaba hospitalizada por un... Entonces, el problema de la enfermedad coronaria es básicamente hacer un buen interrogatorio. Si ustedes sacan un buen dato de la enfermedad, del síndrome anginoso, eso es lo que les va a decir, esto tiene alta probabilidad de angina o esto es otra cosa, ¿no? El dolor de la angina de pecho puede acompañarse también de estas cosas, ¿no? Disnea, edemas, palpitaciones, mareos, síncope, incluso hasta hemoptisis, ¿no? Pero básicamente el dolor hay que analizarlo en todos sus aspectos, ¿no? Más o menos tenemos que identificar si es angina o no es angina, ¿no? Entonces tiene que hallar todos los datos del dolor, ¿no? La localización, la intensidad, la irradiación, ¿no? Etcétera, etcétera, el tipo de dolor, mejor dicho, tipo, localización, intensidad, duración y aspectos que empeoran o no, ¿no? La siguiente. Entonces, usualmente una buena anamnesis te da diagnóstico de angina sin haber examinado al paciente, sin haberle tomado un electrocardiograma, solamente por el simple detalle del dolor, bien sacado de la información, que dice, este paciente sí tiene una angina, ¿no? Especialmente cuando el paciente lo narra así, ¿no? Cuando camina le duele el pecho, que se agarra justo esta parte, como lo ven acá, esto le llaman el signo del divino, ¿no? El paciente se pone la mano en el pecho acá, así, y te narra que usualmente su dolor es cuando camina, cuando tiene una cólera o cuando tiene, por ejemplo, que salir a caminar en un ambiente frío, ahora que está haciendo frío y más angina, ¿no?
¿Con qué aparece? ¿Con qué calma? A veces el paciente te dice, bueno, me pongo un isoléo bajo la lengua y me calma, ¿no? Eso también es positivo para angina, ¿no? Entonces, o el paciente dice, camino 2 cuadras y me duele el pecho, pero después descanso 5 minutos y me pasa. Entonces, eso sí es angina, no cualquier tipo de dolor. Entonces, podemos nosotros ubicar al paciente como una angina típica o equivalente a anginoso, ¿no? Todos son manifestaciones de cardiopatía. La siguiente. Bueno, la localización cerca del esternón, pero sin embargo puede en cualquier parte, digamos, del eje central se puede aparecer. Tengo un profesor que me decía, hay que, digamos, pensar en dolor anginoso de localización desde la mandíbula hasta el ombligo. O sea, cualquier sitio de esos que puede ser una manifestación de angina, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo creo que la clave acá es cuando el paciente refiere que tiene dolor de pecho cuando hace un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hace un esfuerzo aumenta el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de paciencia en hacer la anamnesis en los pacientes y dirigirla, ¿no? Si el paciente realmente, cualquier manifestación que tenga, yo tuve un paciente, por ejemplo, que venía por dolores en la mandíbula, no, dolor en la garganta, ya me acordé, sí. Lo vimos en cardiología y venía por dolor de garganta. El dolor de garganta no es una angina de pecho, nosotros usualmente en el pecho es donde registramos el dolor. Él tenía solamente en la garganta. Pero ¿cuál era el detalle? Que siempre que caminaba 2 cuadras le apretaba la garganta. Y cuando calmaba, pasaba el dolor. Esa es otra cosa. Eso sí puede ser angina porque es un dolor que al caminar aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? Y de repente no tiene buena aporte y le producía dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este señor, como le dolía la garganta, primero fue al otorrino. El otorrino lo vio, le dio la sangre. No tiene antiinflamatorio. No es de acá. Eso, de repente tienes un problema en la tráquea, ¿no? Pensando que era algo respiratorio, lo manda al neumólogo. El neumólogo lo chequea y dice, sí, puede ser, ahí te voy a hacer una broncofibroscopía, ¿no? Entonces, a razón de hacer una broncofibroscopía, lo manda a cardio para que el cardio le haga un riesgo quirúrgico para la broncofibroscopía. Entonces ahí ya empieza todo, ¿no? ¿Y cómo te duele? Ya me duele así. ¿Y su electro? Un electro más o menos. Lo hicimos una prueba de fuerza y salió positiva para izquierda, con dolor de garganta. Entonces, eso puede ser un dato, por ejemplo, para ustedes cómo sacar una información, ¿no? La siguiente. Dolor de garganta. ¿No? Bueno, usualmente es esto, ¿no? Acompañado el dolor de ejercicio o estrés emocional, ¿no? Lo que es importante es remite con el descanso o con la administración de nitratos. Eso también es un punto muy importante decir, esto es anginoso. A veces viene un paciente que tiene hincadita acá, no, eso no es anginoso, ¿no? Así. Entonces tenemos el dolor típico, después tenemos el dolor atípico y el equivalente anginoso. El dolor típico ya lo hemos hablado. ¿El dolor atípico cuál es? Ese es el que le decía, ¿no? Un dolor atípico, por ejemplo, un dolor en el epigastrio. ¿En el epigastrio? No, el dolor tiene que ser retrosternal. Pero ¿qué pasa? Si en el epigastrio te duele al caminar y pasa con el reposo o le calma con monitorización, eso puede ser una angina atípica, porque no es pues en la región retrosternal como típicamente estamos hablando, pero está desarrollando ese dolor en el epigastrio cuando camina, o sea, con esfuerzos. Entonces eso puede ser una angina atípica, siempre y cuando sea con esfuerzos, remita con el reposo, ¿no? Ahí te puede decir, me duele acá, ¿no? En la boca del estómago, doctor. ¿Y en qué momento? Siempre que camino 3 cuadras, siempre que caminas, sí, siempre camino, y te calma así, cuando yo reposo 2 o 3 minutos me pasa. ¿Ya? Eso, aunque no sea típico, es una angina atípica, ¿no? Bueno, y el equivalencia anginoso, que es el número 3, es el paciente que tiene disnea. Entonces, cuando ustedes le dicen el paciente que tiene disnea, o sea que le falta el aire al caminar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Angina o es insuficiencia cardíaca? Ah, disnea. Claro, o sea, el primero que, si el paciente te dice tengo, no te dice disnea, ¿no? Sino me falta el aire al caminar. Eso es disnea y eso es insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero hay algunos pacientes que tienen disnea a pesar de que su función es buena. O sea, no tienen insuficiencia cardíaca, pero tienen disnea al caminar.
Entonces, eso puede ser manifestación de angina de pecho también. ¿Por qué? Porque o sea, el paciente tiene algún grado de isquemia importante que le está produciendo disfunción ventricular al caminar. Entonces su manifestación no es tanto angina, sino más disnea, falta de aire. Por eso le llaman equivalente anginoso. Sí. Next. Ok, entonces... Bueno, esto es, digamos, la manifestación que puede ser de disnea, la siguiente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No? El paciente tiene manifestación de isquemia sin tener angina, pero hace alteraciones en la función diastólica, hace cambios en las presiones del ventrículo izquierdo y se produce disnea de esfuerzo. Básicamente, la presión que se altera acá es la presión de llenado ventricular izquierdo. Isquemia, disfunción diastólica, presión de llenado incrementado, disnea de esfuerzo. Esa, digamos, sería la fisiopatología del equivalente anginoso. La siguiente. No se olviden que a veces la cardiopatía puede manifestarse por otros dolores distintos al angor, que son, digamos, las anginas atípicas, ¿no? Puede ser dolor en el hombro, muñeca, mandíbula, epigastro, etc. Siguiente. La clasificación de la angina es estable, inestable y de Prince-Metal. No vamos a hablar de las otras, solamente vamos a hablar, incluso hay manifestación de isquemia silente, ¿no? El paciente diabéticos, por ejemplo, no tienen mucha manifestación de síntomas. El diabético puede tener un infarto y no haber tenido síntomas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de isquemia silente, ¿no? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar básicamente del estable, ¿no? La siguiente. Esta es la clasificación de la angina de pecho estable según la clasificación de los canadienses, de la Sociedad de Cardiología de Canadá, ¿no? Se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿no? A mayor clase funcional, el paciente tiene peor pronóstico, ¿no? Y esto nos sirve para más o menos intensificar la exploración con exámenes auxiliares, ¿no? O sea, el paciente en clase 1 de repente puede tener una angina pues, cuando camina pues, 10, 15, 20 cuadras o cuando sube a un segundo piso, ¿no? A diferencia de un paciente en clase 4 que ya se está peinando, se está afeitando y está con una manifestación de angina, ¿no? Ese está peor, ¿no? O sea, el de clase 4 está peor, ¿no? La siguiente. Isquemia silente, bueno, es paciente que tiene alteraciones del ST sin angina, ¿no? O sea, el paciente va a tu consulta porque de repente se va a operar de la vesícula. Le tomas un electrocardiograma y le mandas una zona de infarto. Yo le digo, ¿tú no te has infartado? ¿No has tenido infarto? No, nunca has sentido dolor en el pecho. Nada. Hacemos un ecocardiograma y un infarto ha tenido. Entonces, digamos que es las alteraciones del electrocardiograma sin angina, ¿no? Y puede encontrarse por algunos hallazgos, por ejemplo, en el Holter o en el electrocardiograma, ¿no? 2.5 de la población masculina. La siguiente. Entonces, el diagnóstico de angina es clínico, muchachos. Es clínico, netamente. No necesita un electro para sacar un dato de una angina de pecho. La siguiente. Solamente una buena anamnesis, ¿no? En el examen físico, la ocultación cardíaca puede ser normal. La ocultación pulmonar puede ser normal, la presión arterial puede ser normal, los pulsos normales, etcétera, etcétera. Todo puede ser normal. Obviamente, si el paciente ya tiene otras, digamos, o que tiene una enfermedad coronaria ya severa, puedes encontrar, pues, de repente cuarto ruido, tercer ruido, crépitos en los pulmones, hipotensión arterial, obstrucción de los pulsos periféricos, etcétera, etcétera, ¿no? O manifestación de cardiopatía coronaria y estructural. La siguiente. Y estos son los exámenes auxiliares que más o menos hay que pedir frente a un paciente con angina de pecho crónica estable, ¿no? Desde un electrocardiograma hasta una ergometría, prueba de ecocardiograma con estrés, resonancia magnética, bueno, dependiendo de qué cosa quieres ver, pides un determinado examen, ¿no? Como vamos a ver después, la siguiente. Entonces, el EKG de reposo, fíjense, puede ser el EKG de reposo normal es bien frecuente encontrar. O sea, no le llame la atención que un paciente con angina de pecho tenga un electro normal, ¿no? Porque la manifestación básica del paciente es cuando hace un esfuerzo. Entonces, y en los electrocardiogramas tú lo tomas en reposo. Entonces ahí de repente no encuentras nada, ¿no? Entonces un paciente con angina de pecho que tiene EKG normal no te excluye que no tenga isquemia, en ese caso. Ojo, ¿no?
Ahora, en reposo podemos mostrar signos en sí, también, si tienes la suerte, pues, puedes encontrar en el electrocardiograma signos de isquemia, signos de un infarto antiguo, o algún cambio de la repolarización que te haga sospechar de que el paciente tenga enfermedad coronaria, ¿no? La siguiente. Aquí hay un electrocardiograma, por ejemplo, donde ustedes pueden encontrar, mire, cambios del ST en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6, ¿no? Aquí también, fíjense, en B2. O sea, aquí hay cambios del ST indudablemente, que si el paciente tiene isquemia y encuentras cambios del ST en relación a isquemia subendocardica, esto pues definitivamente es una angina, ¿no? La siguiente. Acá también lo mismo, fíjense, este descenso del ST en B6, en B5, en B4, en B3. En 2 también, o sea, acá también hay, o sea, definitivamente es un coronario, ¿no? O sea, si te ayuda el electro, si te ayuda. La siguiente. Puedes encontrar también bloqueo de rama, ¿no? Bloqueo de rama izquierda también, un paciente que tiene angina, más bloqueo de rama izquierda, ese paciente tiene cardiopatía ya estructural, ¿no? Lamentablemente el bloqueo de rama izquierda te enmascara un montón de cosas, te enmascara infartos, te enmascara hipertrofias, te enmascara isquemia, o sea, solamente tienes bloqueo de rama izquierda. Pero cuando tengas un paciente con bloqueo de rama izquierda, no lo dejes ir. Porque el bloqueo de rama izquierda significa que debe tener alguna cardiopatía estructural, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí ya es otra cosa. Bueno, aquí hay cambios de la onda T, fíjense. También puedes encontrar como manifestaciones de isquemia. La siguiente. Next. Bueno, entonces ya manifestado. Ahora, el paciente a veces puede tener dolor espontáneamente y puedes encontrarle en ese momento, cuando tiene dolor, cambios también en el ST, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces la conclusión es: si tienes un paciente con sospecha de angina de pecho, por lo que lo has evaluado, lo has examinado, y tienes un electro normal, no descartes. Si tienes un paciente con angina de pecho y con todas las anormalidades del electrocardiograma, ya prácticamente tienes el diagnóstico hecho, ¿no? Se utiliza el ecocardiograma también buscando alteraciones de la segmentación de la contractilidad, ¿no? Por ejemplo, a veces encontramos eso, ¿no? Un paciente que tiene angina de pecho tiene electro normal. Entonces le hacemos un ecocardiograma y encontramos ya sitios del ventrículo izquierdo que no tienen buena contractilidad. Eso es positivo también para isquemia, ¿no? Y por otro lado buscamos cuánto tiene de fracción de eyección, ¿no? Pues supuestamente la isquemia te baja la fracción de eyección, y cuanto más baja está la fracción de eyección, peor es el pronóstico del paciente. Entonces podemos encontrar pacientes con buena fracción de eyección cuyo pronóstico es bueno, o pacientes con fracción de eyección baja, ¿no? Menos del 30%, el paciente tiene mal pronóstico. Entonces por eso es importante el ecocardiograma. Entonces te define no solamente alteraciones de la motilidad del ventrículo izquierdo, positivas de isquemia, sino te define el pronóstico. Buena FEBI, buen pronóstico; mala FEBI, mal pronóstico, ¿no? Ahora, ergometría, que es la prueba de esfuerzo, es, digamos, el examen de primera línea, ¿no? Si el paciente en reposo no tiene ninguna manifestación electrocardiográfica, hazle una prueba de esfuerzo, ¿no? Hazle una prueba de esfuerzo. Si tiene el paciente sospecha de cardiopatía, tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 77%, ¿no? Y ahí puedes encontrar cambios, no solamente cambios, puedes encontrar síntomas del paciente. O sea, tú le haces la prueba de esfuerzo y el paciente, y tú le vas, ¿cómo se siente? Doctor, me duele el pecho, ya vas mirando el electro, empieza a hacer el infrasonido. ¿Cómo se siente? Ya ha aumentado el dolor, sí, el dolor está más fuerte. Entonces ya tú puedes tener cambios en el electrocardiograma y puedes tener síntomas del paciente. Entonces ya tienes el diagnóstico, ¿no? Ahora, a veces hacemos pruebas de esfuerzo donde el paciente tiene la angina. Cuando hace la caminata en la faja, ¿no? Y del electro no sale nada, fíjense, ¿no? Pero tiene angina. Entonces, para nosotros eso es positivo. La angina, por per se, ya es, digamos, diagnóstica de isquemia miocárdica. Ahora, si más la angina tienes cambios en el electro, que pueden ser cambios del KT, cambios del ST, ya con eso es mejor, ¿no? La siguiente. Bueno, el ecocardiograma ya hemos visto la fracción de eyección, ¿no? Para ver la función sistólica. La siguiente. Bueno, entonces las depresiones del segmento ST que podemos encontrar durante una prueba de esfuerzo. La siguiente. Esta es una prueba de esfuerzo, fíjense, en reposo el ST está normal, ¿no? Se le hace una prueba de esfuerzo, miren cómo el ST desciende,
desciende y con el reposo nuevamente se recupera el ST. Eso es positivo para isquemia. Está normal el ST, hace un esfuerzo, cae el ST hacia abajo, isquemia, deja de hacer el esfuerzo y se recupera el ST, ¿no? Ya no importa, no te preocupes. No, antes, Milton, retrocede. Retrocede una. Una más. Ok, la prueba de esfuerzo no está negra, ¿no? Sí, la prueba de esfuerzo no solamente te da el diagnóstico de isquemia miocárdica, sino también te da el pronóstico también. ¿Por qué? Porque si el paciente camina bastante en la faja y al final hace la isquemia, ese es buen pronóstico. Pero si el paciente camina en la faja y en los primeros minutos ya empieza a hacer cambios del ST con dolor, ese está más grave. Ese está de mal pronóstico, ¿no? Entonces, en eso hay que tener en cuenta esos problemas, ¿no? La siguiente. Ahora, no solamente podemos hacer ecocardiograma en reposo, para ver solamente la faja, sino también podemos hacer un ecoestrés. O sea, podemos hacer ejercicio del paciente en una faja y rápidamente lo acostamos en el eco y le hacemos una ecografía con estrés de ejercicio. O también puede ser con fármacos, con dobutamina, porque la dobutamina es un agonista beta 1, ¿no? Agonista beta que produce taquicardia y produce aumento de la contractilidad. Entonces, el paciente echadito, le ponemos dobutamina endovenoso, le goteamos, el corazón empieza a hacer taquicardia. Cuando hace taquicardia, vemos en el electrocardiograma y puede figurar también isquemia en el electrocardiograma, y en el eco, cuando miramos, empezamos a ver alteraciones de la motilidad parietal. Entonces podemos hacer también, fíjense, este ecoestrés tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad que una prueba de esfuerzo común y corriente con un electrocardiograma, ¿no? Ya, por ejemplo, si tú sospechas, si le haces una prueba de esfuerzo y el paciente tiene angina, pero no tiene cambios en el ST, puedes hacerle un ecoestrés con dobutamina o con prueba de esfuerzo, ¿no? Que es mucho más sensible y más específico, ¿no? Y también puedes ver acá alteraciones de la motilidad segmentaria y la reducción del oxígeno. El otro estudio que se puede hacer es perfusión miocárdica, pero esto ya es con medicina nuclear. O sea, ya necesita pues todo un aparataje, pues, ¿no? Una cámara gamma, inyectar radionúclidos, ¿no? Pero igual también lo podemos utilizar en pacientes pues, que no tienen muchos cambios en el ST cuando uno le hace una prueba de esfuerzo, pero igual sospechas que tenga enfermedad coronaria, ¿no? O sea, paciente que viene, sí, evidentemente tiene angina, ¿no? O sea, sí, puede ser un anginoso, tiene factores de riesgo, por ahí es diabético, fumador, ¿no? Su electro es normal, esa es una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo está de media dudosa. Pero si tú sigues sospechando que tiene enfermedad coronaria, le haces una perfusión miocárdica que tiene mucho más sensibilidad y más sensibilidad que una prueba de esfuerzo vulgar y silvestre, ¿no? La siguiente. Bueno, y la resonancia magnética también tiene su lugar para detectar isquemia, para detectar también zonas, ¿cómo se llama?, de viabilidad miocárdica, ¿no? Y para saber si un paciente se va a beneficiar o no de algún tipo de revascularización, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, es una foto de un ecoestrés, ¿no? Donde se ven, por ejemplo, el ventrículo izquierdo que está acá, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, acá está la aurícula, ¿no? En todas sus caras y se le pueden ver en diferentes momentos, ¿no? Nosotros le goteamos la dobutamina, cada 3 minutos vamos aumentando la dosis para aumentar la taquicardia. Entonces, se pueden adquirir las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en los primeros minutos y en los minutos finales, donde ya está el corazón pues, bien taquicárdico, ¿no? Entonces ahí tú puedes comparar qué alteraciones de motilidad puede tener el corazón y decir, esto sí es positivo para el esquema, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es un esquema de una medicina nuclear, ¿no? Como se pueden ver algunas zonas del corazón, como por ejemplo acá, fíjense cómo en reposo, acá por ejemplo, fíjense cómo se genera isquemia en la pared inferior del corazón, ¿no? Con el esfuerzo, ¿no? La siguiente. Esto es una resonancia magnética cardíaca para detectar isquemia. Por ejemplo, acá hay esta zona oscura, es un incremento de ¿cómo se llama?, realce de gadolinio para ver fibrosis, ¿no? Aquí hay zona de isquemia miocárdica, este es el corazón normal, y acá isquemia miocárdica en la cara inferior, ¿no? Acá también, fíjense, esta zona, ¿no? Siguiente. Y por ejemplo, la tomografía
con contraste nos puede ayudar para visualizar las coronarias y ver cierto grado de obstrucción, ¿no? Es un método que es no invasivo, no es como el cateterismo, que es invasivo. Acá tú puedes ver las coronarias en detalle y puedes hacer diagnóstico de obstrucción coronaria. Ahora, ¿en qué pedimos tomografía de coronarias? No en todos los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en los de riesgo intermedio, en ellos puedes pedir una angiotem de coronarias, ¿no? Ahora, en el paciente donde tiene ya alto riesgo, donde tú ya estás convencido de que tiene enfermedad coronaria, por todos los exámenes no le vas a pedir un ataque de coronaria, le pides de frente un cateterismo, ¿no? Esto es, digamos, para el paciente donde tú dudas, ¿no? Entonces, de repente, el cateterismo, como es un método invasivo, tienes que meter un catéter por la arteria femoral y todas esas cosas, y el paciente a lo mejor estás inclinando la balanza de que no es coronario, puedes hacerle un angiotema, ¿no? Entonces, el que tiene, digamos, el riesgo intermedio se puede beneficiar de eso. La siguiente. Bueno, finalmente terminas haciendo un cateterismo al paciente, donde ya tienes confirmado que tiene enfermedad coronaria por todos los exámenes, ya tiene que ir a cateterismo, ¿no? Entonces, el cateterismo se punza la arteria, que puede ser una femoral o que puede ser una radial por acá, ¿no? Puede ser por el brazo o por la pierna, y llevas un catéter hasta la salida de la aorta, donde están las coronarias, y ahí inyectas contraste para verlos en los rayos X, ¿no? La siguiente. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, cómo el catéter ha entrado, ¿no? Aquí está el tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Y acá pueden ver una de las arterias que era descendente anterior, que es esta que está acá, y fíjense cómo aquí hay dos obstrucciones severas, ¿no? Entonces ya punzas al paciente, le metes un catéter hasta el corazón, le inyectas contraste, y el contraste se ve a través de los rayos X y puedes ver las obstrucciones coronarias, ¿no? La ventaja de esto es que evidentemente ahí tú puedes ver bien dónde está la lesión, o sea, de toda la coronaria, dónde está la ubicación, qué grado de obstrucción tiene, ¿no? Y si es susceptible de revascularizar esto, ¿no? La siguiente. Acá también fíjense, acá entró el catéter, aquí está la coronaria derecha, y fíjense acá hay una obstrucción bastante importante y segmentaria, más o menos en el tercio superior de la coronaria derecha, ¿no? Esta es la coronaria, que el resto está bien. Bueno, ahí tienes la obstrucción. La siguiente. Entonces, la coronariografía es el gol estándar. O sea, al final, el paciente con enfermedad coronaria termina en un angiograma o un cateterismo de coronaria, ¿no? Te permite conocer la anatomía coronaria, cuántos vasos están afectados, dónde están las localizaciones, cuál es la severidad de cada localización, si tiene circulación colateral y qué flujo estás obteniendo, ¿no? Y bueno, te ayuda pues en ver qué vas a hacer con el paciente, de qué manera lo vas a revascularizar, ¿no? Siguiente. Bueno, esto da el diagnóstico definitivo, la severidad, ¿no? Vamos a revisar. Solamente esto es una estadística, ¿no? Que, por ejemplo, hay un 10% que tiene lesión de tronco, 25% de un vaso, 25% de enfermedad de dos vasos, otro 25% de enfermedad de tres vasos, ¿no? La siguiente. Ahora, tú puedes encontrar incluso, nos ha pasado, que tienes alta sospecha de que tenga enfermedad coronaria, le haces un cateterismo y no encuentras nada. No encuentras lesiones coronarias. Sí, también puede ocurrir, pero es en el menor porcentaje de casos, ¿no? Así a veces uno se puede ir de nariz, pues, ¿no? Y no se equivoca, ¿no? Muy bien, ahora, antes de hablar un poquito de revascularización, ¿cómo tratamos a un paciente con angina estable, ¿no? ¿Qué hacemos con él, ¿no? De frente lo mandamos a que lo operen, no tanto así, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es prevenirle infarto de miocardio, la muerte súbita, ¿no? Mejorarle los síntomas, porque el paciente puede caminar 2 cuadras y le duele el pecho. Entonces tienes que darle un tratamiento para mejorar su clase funcional, ¿no? Y lo otro es interrumpir que esto empeore, ¿no? O sea, porque la obstrucción coronaria, si no haces nada, va a seguir tapando el vaso y al final lo va a ocluir, ¿no? La siguiente. Pues en relación al tratamiento hay que modificar el estilo de vida, quitarle el cigarro, bajarlo de peso, tratarle la diabetes, el colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Exclusión de factores precipitantes, ¿no? Quitarle el estrés, qué sé yo, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, y finalmente o enviarlo a cirugía
o hacer una angioplastía con dilatación, ¿no? La siguiente. Next. No pasa, no pasa. Se aplacó. Bueno, a todos los pacientes que tengan enfermedad coronaria, todos los pacientes tienen que recibir su tratamiento médico, ¿no? Y dependiendo de qué severidad tienen en las lesiones, ya ustedes optan por enviarlo al cirujano cardiovascular o optan por enviarlo al hemodinamista para que le meta un balón, le dilate la obstrucción y le ponga después un stent, ¿no? Que digamos que eso es lo que más se está haciendo ahora, ¿no? Porque usualmente pues la terapia de revascularización quirúrgica pues significa pues abrirle el tórax al paciente, llevarlo a circulación extracorpórea, parada cardíaca, UCI cardiovascular, día de hospitalización, infecciones de oído, o sea, pues una cosa muy prolongada, ¿no? Cirugía abierta. Claro, eso es, digamos, se está optando por menos esa cirugía y más colocación de stents, ¿no? Que tú le colocas un stent y a los 2 días está en su casa, incluso ya puede estar trabajando, ¿no? Solamente le punzas la arteria, le abres, la dilatas con un balón el vaso coronario y le pones un stent, sacas todo el resto y se acaba el problema, ¿no? Sin estar abriendo del tórax, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, mientras ocurre todo eso, tienen que dar tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Los médicos son antianginosos, ¿no? Antianginosos, después medicina para el colesterol, ¿no? Reductores de colesterol, antiagregantes plaquetarios para evitar la trombosis de las obstrucciones, ¿no? Y ¿qué me está faltando? Básicamente eso. Antiisquémicos, ¿no? Antiisquémicos que puede ser. ¿Qué damos como antiisquémicos? Podemos dar o nitratos o beta bloqueadores, ¿no? Claro, los nitratos tienen el isorbide famoso. ¿Qué cosa produce el isorbide? Te produce vasodilatación coronaria. Entonces el paciente que está con angina de pecho, le produces con eso vasodilatación coronaria, le mejoras el flujo coronario y le reduces la angina o le reduces los episodios de angina, ¿no? Lo mismo pasa con el beta bloqueador. ¿Qué hace el beta bloqueador? Te baja la frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente está taquicárdico con 80, 90 por minuto y tiene angina a 2 cuadras, tú le das un beta bloqueador, le bajas la frecuencia cardíaca a 55, 60 y el paciente tiene más capacidad funcional para caminar más de 2 cuadras, ¿no? Eso también sirve como antianginoso, ¿no? Antiagregantes plaquetarios tienen desde la aspirina hasta los antiagregantes más modernos que, pero básicamente acá sí utilizamos aspirina, que sí ha demostrado ser una buena prevención de eventos agudos en pacientes con enfermedad coronaria que ya están detectados en enfermedad coronaria, ¿no? O sea, la aspirina también, de frente a todo paciente que tiene cardiopatía coronaria o enfermedad coronaria, aspirina a la cabeza, ¿no? Como antilipemiantes, las estatinas, ¿no? Que puede ser simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, dependiendo pues del grado de hiperlipidemia que tenga, ¿no? También es un fármaco que no debemos dejar de dar porque la atorvastatina, aparte de reducir el colesterol y aparte de evitar la progresión del crecimiento de la placa, tiene una propiedad que le llaman pleiotrópica. Esa propiedad pleiotrópica funciona como un antiinflamatorio a nivel de las placas ateromatosas, ¿no? Yo en algunas slides anteriores les había hablado un poco de la inflamación intraplaca, ¿no? Dentro del vaso coronario, que hay una manifestación intensa. Cuanto más inflamación hay más propensión a que se rompa esa placa. Entonces, lo que hacen las estatinas, la atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina, es disminuir la inflamación intraplaca, ¿no? Otros le llaman antiinflamatorios de placa, ¿no? Pero supermente son hipolipemiantes, pero funcionan también como antiinflamatorios. Entonces, eso va a permitir de que el paciente, uno, reduzca, digamos, la progresión de la placa, y lo otro es que lo hace menos propensa a que se rompa esa placa, ¿no? Digamos con ese efecto antiinflamatorio que tiene, ¿no?
Así es, cualquier estatina. ¿No? El problema es el rango que hay que llevar, dependiendo pues, mucho, depende de cuánto tiene de colesterol en sangre, cuánto tiene de LDL y a cuánto lo quieres llevar, ¿no? Pero ya son cosas un poco ya más ¿no? Pásalo nomás por acá para que no se vaya a colgar. Abre esto acá. De 50. Sí, abre acá. Sí, y ahora sí pásalo. Espérate. Ahí, exactamente. La siguiente. No la ves, no la ves, déjala nomás. Sí se ve, ¿no? No se ve que se va a colgar de nuevo. Pon esta acá. Bueno, estas son las medidas que hemos estado hablando: reducirlo de peso, reducir la actividad física, evitar trastornos, evitar el estrés, ¿no? Etcétera. La siguiente. Y ahí está. Pásanos sin abrirlo todo, ¿no? Tratamiento de estos pacientes, como estábamos hablando, antitrombótico, con antiagregantes plaquetarios, antiisquémico, ¿no? Para evitar reducir el dolor y aumentar la clasificación funcional, estabilización de la placa, que es con atorvastatina, con las estatinas, y bueno, ya si con todo esto el paciente no va bien y al final termina el tratamiento invasivo. Pasa a la siguiente. Antiagregantes plaquetarios tenemos la aspirina, a la cabeza, es lo que más se utiliza, y bueno, tenemos otras alternativas como clopidogrel o ticlopidina, ¿no? Que se utilizan en otro tipo de pacientes, ¿no? La siguiente. Básicamente la aspirina ha demostrado, ¿no? En diferentes dosis, 75 miligramos, ha demostrado ser beneficiosa como reductor de eventos cardiovasculares, ¿no? La siguiente. O sea, no hay duda que la aspirina ayuda en prevención secundaria, ¿no? O sea, si tienes un paciente que ya diagnosticaste de angina, ya le demostraste que tiene pues isquemia, entonces ahí no hay duda de dar aspirina. Donde hay duda a la actualidad de dar aspirina son los pacientes que no tienen nada, o sea que eso que sale en la televisión, ¿no? Que tomar aspirina es bueno para prevenir ataques cardíacos, eso es mentira. En prevención primaria todavía no hay nada concluido. Se ha puesto en duda dar aspirina en prevención primaria. O sea que, por ejemplo, yo voy a tu consultorio y te digo: doctor o doctora, no tengo la presión alta. Ah, ya, señor, tome enalapril, también tome su aspirina, ¿no? Porque es bueno para el corazón. No, pues, no, eso no está, digamos, no es un consenso dar aspirina en prevención primaria. En prevención secundaria sí. O sea, el paciente ya tiene manifestaciones de enfermedad coronaria, arterial, por ahí tuvo un DCB, ya sí le doy aspirina y a él sí lo voy a ayudar. Pero a uno que no se sabe si tiene o no, mejor no le den, ¿no? Señores, nitratos para las crisis anginosas. Estos son beta-bloqueadores, ¿no? Claro, beta-bloqueadores sí, para disminuir los episodios de isquemia. Ahora, hay pacientes que no toleran beta-bloqueadores, porque son asmáticos, tienen EPOC, entonces no le puedes dar beta-bloqueador. Se le puede dar algún calcio antagonista, pero que sea bradicardizante, tipo diltiazem o verapamil, ¿no? Pero, o sea, definitivamente la primera elección es el beta-bloqueador, salvo que el paciente sea un asmático o un EPOC, que esté contraindicado, ¿no? Y yo sé que hay pacientes que ya tienen daño cardíaco y nitratos, pacientes. Sí. Los antagonistas decía contraindicaciones bebé, ¿qué significa? ¿Puedes retroceder? Cuando hay contraindicación de beta bloqueadores, usas calcio antagonista. Eso es lo que decimos, ¿no? Bueno, estas son las dosis que no vamos a discutir. Eso lo pueden leer en cualquier libro. Estabilizador de placa, estatina, lo que les decía, ¿no? La estatina no solamente baja el colesterol, sino va a estabilizar la placa para que no se rompa. Así. Indudable que los estudios de prevención secundaria son importantes en uso de estatinas, ¿no? En enfermedad coronaria, ¿no? Así. Ahora, como les decía, esto pues el núcleo lipídico. Fíjense, esta capa más que da más hacia la luz del vaso, a medida que hay más inflamación, esta capita se va adelgazando. Y a medida que se va adelgazando, se puede ir ulcerando y se puede romper, y cuando se rompe genera un síndrome coronario, un infarto. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la estatina? La estatina es que estabiliza esta placa y esta membrana que está acá
la refuerza y la mejora para evitar su ruptura. Entonces el paciente está más estable sin tener eventos coronarios agudos, ¿no? Eso es, digamos, el fundamento de dar estatinas en enfermedad crónica. Estas son las dosis, ¿no? Hay una estatina que incluso se puede asociar, hay un producto que se llama ezetimibe, que es, digamos, un fármaco que evita que se absorba el colesterol de la dieta. O sea, trabaja a través de la luz intestinal. Entonces tú comes colesterol y el ezetimibe lo captura y evita que se reabsorba a la circulación. Entonces, hay estudios donde han mezclado ese ezetimibe con la simvastatina, porque las estatinas actúan a través del hígado, ¿no? Y muchas de ellas no están exentas de efectos colaterales, ¿no? Puede dar transaminasas altas, CPK alta, dolores musculares, manifestaciones. Entonces, a veces no se puede subir la dosis de estatinas, entonces puedes mezclar ezetimibe, que es un bloqueador de la absorción de colesterol en el intestino, sin ningún tipo de efecto colateral, lo asocias y va mucho mejor, ¿no? Así. Realmente no, ¿eh? Porque lo único que te captura es colesterol, no te captura grasas. Bueno, esto ya lo hemos visto. La siguiente. El pronóstico, bueno, depende pues del grado de estenosis que tenga el paciente. La siguiente. Siguiente. Fíjense cómo, dependiendo de las localizaciones, viene la propuesta del tratamiento. Por ejemplo, un paciente que ya tiene una lesión de tronco de coronaria izquierda, ese sí va de frente a cirugía cardíaca. Sí, ese le tienen que abrir el tórax, porque no, un paciente con tronco no le puedes ofrecer otra cosa. Tronco de coronaria izquierda es cirugía de revascularización a tórax abierto, ¿no? Y bueno, el resto, pues, donde haya pues de repente localizaciones de un solo vaso, de dos vasos, puede ir a angioplastía, ¿no? Angioplastía a través de un catéter, así mismo. La siguiente. Bueno, la profilaxis de cardiopatía isquémica es básicamente para mejorar esto de acá, ¿no? Calidad de vida, disminuir la incidencia de esteroesclerosis, disminuir mortalidad, etc., ¿no? La siguiente. Estos son los objetivos, por ejemplo, de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica ya diagnosticada en relación a algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay que tratar de mejorar el HDL a 60, mantenerles una presión de menos de 130 con 80, una glicemia lo más normal posible y una hemoglobina glicosilada en 6.5 para evitar pues, que progrese la enfermedad, ¿no? Así es. Estos son los métodos: angioplastía sola, angioplastía con stent, cirugía de derivación coronaria bypass. Así es. Este es el stent, ¿no? Acá hay una obstrucción, ¿no? Que tiene la obstrucción coronaria, entre el catéter al sitio de la obstrucción, inflan el balón, abren el vaso coronario y después le ponen este dispositivo para evitar la reestenosis que le llaman stent, ¿no? Y lo dejan ahí. Se acabó el problema. Así es. Este es el implante. Acá están entrando con el globo, ¿no? Acá dilatan con el globo y después le colocan el resortito que es el stent. Así es. Aquí tienen, por ejemplo, una coronaria derecha con una destrucción segmentaria severa de casi 95%. La siguiente. Y post-stent, miren cómo ha revascularizado bien, ¿no? Debe tener buen flujo. La siguiente. Y la cirugía de bypass coronario, donde encuentras pues acá lesiones en todo este lado de la descendente anterior, en su tercio proximal y tercio medio, y fíjense cómo sacan un trozo de vena de la pierna y se lo injertan en la aorta y el otro en la parte distal de las obstrucciones coronarias, bypaseando todas estas lesiones, ¿no? Lo mismo acá, tienes una obstrucción de la coronaria derecha, le pones otro injerto de vena distal y otro proximal en la aorta y por aquí circula la sangre evitando la obstrucción. La cirugía de bypass, que puede ser a través de las venas del paciente, le sacas una vena o dos venas de la pierna y se lo injertas, o a veces puedes, claro, de esa vena, o puedes utilizar injerto de mamaria también. Otros utilizan radial, también sacan un trozo de radial y se la ponen, ¿no? La siguiente. Creo que ahí terminamos, ¿no? Eso es lo que básicamente se hace en el paciente con enfermedad coronaria crónica, ¿no? Y vamos a ver algo de pericarditis.
Un poquito más rápido. Pasa a la siguiente. Bueno, vamos a entrar en lo que es anatomía pericárdica. Lo que sí, acuérdense que más o menos la cantidad, un récord retrocede, la cantidad de fluido pericárdico normal es entre 15 y 50 mililitros. Eso es lo, digamos, el líquido normal que hay en el pericardio. La siguiente. No es necesario para la vida, bueno, tiene algunas funciones, de hecho tiene diversas funciones, ¿no? Hay niños que nacen sin pericardio, por si acaso, la siguiente, pero son cosas bien raras, ¿no? Ahora, el pericardio puede estar sujeto a diferentes patologías, ¿no? Puede ser pericarditis aguda con derrame o pericarditis crónica constrictiva, pueden haber quistes, tumores pericárdicos y la ausencia del pericardio, que es una cosa muy rara, ¿no? Y la verdad que no he visto uno, solamente he visto en fotos, nada más. La siguiente. Vamos a básicamente revisar estas tres cosas: la pericarditis aguda, el derrame pericárdico con taponamiento y la pericarditis crónica. La siguiente. Aguda, la siguiente. Bueno, hay muchas causas para hacer pericarditis aguda. Lo que más vemos en pericarditis aguda es la viral, ¿no? Que puede ser por un virus Coxsackie, ecovirus o adenovirus, ¿no? Es lo más frecuente. Tuberculosis en nuestro medio también a la cabeza, una pericarditis tuberculosa también puede haber, que a la final se puede transformar en una pericarditis crónica constrictiva, ¿no? Después tenemos bacterianas muy raras, por infarto también hay pericarditis postinfarto miocardio. Lo que mucho vemos en frecuencias urémicas en los pacientes con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis, por neoplasias, por lupus también vemos bastante, pericarditis por lupus, y por algunas injurias, drogas, ya son las misceláneas, ¿no? La siguiente. Cuando... No sé. No, si quieres. Ojalá que no se corte, ¿no? Bueno, entre las pericarditis no infecciosas, ¿no? Algunos consideran idiopáticas, o sea, el paciente es una pericarditis y no le encuentra ninguna causa de nada, ¿no? Y algunos dicen que puede ser una viral, pero que no ha sido bien diagnosticada, ¿no? Aquí tenemos las enfermedades del colágeno, la artritis, acá en la cabeza está el lupus, ¿no? Y la dermatomielitis que pueden producir pericarditis por trauma, ¿no? Trauma por penetrante, aneurismas disecantes también pueden llevar a una pericarditis, drogas que ya no se utilizan, hidralcina, metisergida, ¿no? La siguiente, metabólicas, esto sí, por ejemplo, mixedema con uremia, podemos ver, los posirradiados, los pacientes con infarto miocardio pueden hacer una pericarditis temprana, ¿no? O puede ser una tardía que le llaman la Dresner. Esa es la, digamos, un paciente puede tener un infarto miocardio y a las 3 semanas puede hacer un derrame pericárdico, una pericarditis. Ese es un síndrome Dresner, es un mecanismo autoinmune, ¿no? Y bueno, por miopiloria también, ¿no? Porque es degenerativa, muy rara eso, la siguiente. Pero sí estamos viendo con más frecuente amiloide ahora, ¿no? Bueno, los signos de pericarditis: dolor torácico, disnea, fiebre, mialgia, malestar general. Típico de un cuadro infeccioso, ¿no? Y que se asocia a dolor torácico, ¿no? Dolor es persistente. Una cosa importante del dolor de la pericarditis es que el paciente tiene más dolor cuando se echa y menos dolor cuando está sentado con el tórax adelante. Si ustedes descubren eso, ese dolor torácico es por pericarditis, ¿no? Y como es una serosa, usualmente aumenta con la inspiración profunda. Entonces el paciente le dices tome aire profundo y le duele el tórax, eso es positivo para pericarditis, ¿no? Y en el examen puedes encontrar frote pericárdico, ¿no? La siguiente. Puedes encontrarle fiebre, algunos signos de hipoventilación, taquicardia, frote pericárdico, y puede haber también arritmias tipo fibrilación, frote auricular, ¿no? La siguiente. Entonces, una diferenciación entre el dolor de pecho por isquemia y el dolor de pecho por pericarditis, ¿no? La siguiente. El frote pericárdico es un sonido de fricción, tiene 3 componentes, ¿no? Y es bien notorio escuchar a un paciente con frote pericárdico. El problema del frote es que aparece y desaparece muy rápidamente. O sea, si tú lo pescas en el momento, digamos, preciso, y lo escuchas frote pericárdico en un paciente con dolor de pecho, pues tienes alta probabilidad de hacer un diagnóstico preciso de pericarditis. Pero a veces esto tú lo escuchas en el momento que ya pasó el frote, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? La siguiente. Estos son los exámenes que hay que hacer. La siguiente. Básicamente en el electrocardiograma lo que van a encontrar es que una pericarditis aguda es un supra del nivel del ST,
¿no? Acá también. Super a nivel del ST, que es muy parecido al síndrome coronario agudo, muy parecido a un infarto de miocardio, ¿no? Tiene sus, digamos, sus particularidades. Por ejemplo, una particularidad es que este ST es convexo hacia arriba, perdón, es cóncavo hacia arriba, ¿no? Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. En cambio, la del infarto es al revés, es convexo hacia arriba, ¿no? Y lo otro que se ve mucho en pericarditis es el descenso del PR, este segmentito PR de acá baja, que no se ve en el infarto del miocardio, ¿no? Y lo otro es que usualmente en el infarto del miocardio es de compromiso de una sola localización, por ejemplo, anteroseptal, lateral, inferior. En cambio, los cambios del ST de una pericarditis es bien difuso, lo encuentras por todos lados, difusamente, ¿no? La siguiente. Entonces, la evaluación del electrocardiograma, cambios del ST, cambios de la onda T, depresión del segmento PR. ¿Ya? Lo importante de esto es de que con los cambios electrocardiogramáticos progresivos del electrocardiograma en pericarditis, el paciente no tiene onda Q, ¿no? En cambio, el infarto progresa más o menos igual que una pericarditis, pero te deja una onda Q, ese es un infarto definitivamente, ¿no? La siguiente. Miren esta elevación del ST, ¿no? Y acá está dejando onda Q, fíjate, ¿no? Onda Q acá, entonces esto sí tira más por un infarto del miocardio. Y el segmento ST que es más bien convexo hacia arriba, ¿no? El otro es cóncavo hacia arriba. Así es. En la placa de tórax puedes encontrar corazón dilatado o no. Usualmente cuando es aguda, a sus inicios, el corazón está normal, ¿no? Campos pulmonares normales y pasa una radiografía normal. Eso vi un caso una vez, un paciente que llegó con un dolor de pecho y le tomaron una placa de tórax y estaba normal. Al siguiente día el paciente volvió a la emergencia por dolor de pecho y le dijeron, no es nada, ándate a tu casa, no toma tus antiinflamatorios y pum. Pero es al cuarto día que seguía con dolor de pecho. Entonces ya lo vimos nosotros y no, pero ya tiene 4 días que viene por emergencia y no le definen nada. Le volvimos a tomar una placa de tórax y ¡pum! Una silueta cardíaca grande, ¿no? Ya había hecho un derrame pericárdico, ¿no? Entonces la silueta cardíaca al inicio puede estar normal. Y le tomas después un control y puedes encontrar una silueta cardíaca incrementada de volumen. La siguiente. Entonces ahí es cuando se instala el derrame pericárdico, ¿no? La siguiente. Puede ser un derrame pericardio agudo crónico y puede llegar a un taponamiento cardíaco también. La siguiente. Estas son, digamos, algunas causas de derrame pericardio. Casi todo puede provocar derrame pericardio, ¿no? Desde una neoplasia hasta una viral puramente, ¿no? Una pericarditis viral te puede llegar a un derrame pericárdico fácilmente, ¿no? La siguiente. Igual, la sintomatología es igual, dolor, disnea, opresión torácica tipo infarto, hay que hacer la diferenciación. El paciente viene con un dolor de pecho igualito, un infarto en el miocardio, ¿no? Pero ahí tiene las características del paciente, lo echa si le duele más, inspira profundamente, le duele más, tose, le duele más, ¿no? Cuando está en decúbito hacia adelante, alivia, ¿no? Eso no es de un infarto, pero es una pericarditis, ¿no? La siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial de derrame pericárdico puede ser una cardiopatía restrictiva, un coro pulmonar, una cirrosis cardíaca y insuficiencia cardíaca. La siguiente. A veces vienen con manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces empiezan en emergencia a meterle diuréticos. Y en pacientes con derrame pericárdico está contraindicado meterle diuréticos, ¿no? Pero a veces llegan con manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax, usualmente para que veas una silueta cardíaca que ha cambiado por un derrame pericárdico, tiene que haber por lo menos más de 200 mililitros en la cavidad pericárdica, ¿no? A veces es un poco difícil diferenciar si el corazón está dilatado porque el corazón está grande o porque tiene líquido en el pericardio. Entonces, a veces tienes solamente silueta cardíaca grande, como un botellón así, ¿no? Y a veces es difícil decir si esto es pericardio o es cardiomegalia del paciente, ¿no? Bueno, y al final el que te hace el diagnóstico es el ecocardiograma, ¿no? Y fácilmente con eso determinas pues, si es una silueta cardíaca grande con una insuficiencia cardíaca o es un paciente que tiene un derrame pericárdico, ¿no? La siguiente.
Cuando hay derrame pericárdico, el electrocardiograma se compromete de esta manera, ¿no? Usualmente bajo voltaje, ¿no? Como hay líquido interpuesto entre el corazón y el tórax, ¿no? Entonces los complejos QRS se achican. Eso le llaman complejos pequeños. Entonces, tú vas a escuchar, ¿no? En la emergencia dice: el paciente viene con un derrame pericárdico, y mira, se ve tiene complejos pequeños. Eso es compatible con derrame pericárdico importante, ¿no? Y alteraciones eléctricas, digamos, por causa del fluido. A veces también puedes encontrar alternancia eléctrica. ¿Eso qué significa? Que encuentras un complejo chiquito, un complejo grande. Complejo chiquito, complejo grande, ¿no? Eso le llaman alternancia eléctrica, que también está, digamos, dentro de los cambios electrocardiográficos del derrame pericárdico, ¿no? Este es un electrocardiograma solamente para mostrarle complejos chiquitos, ¿no? El paciente está en taquicardia sinusal y tiene complejos chiquitos por todos lados. Derrame pericárdico, ¿no? Siguiente. Esta es una silueta cardíaca recontra grande, ¿no? Que puede estar en relación al derrame pericárdico. La siguiente. Y bueno, este derrame pericárdico, cuando es de mucha cuantía o cuando se instala muy rápidamente, te puede dar taponamiento cardíaco. Aquí el paciente está en ingurgitación nubilar, taquicárdico, disneico, y empieza a bajarle la presión porque ya hay demasiado líquido que está evitando que el corazón se relaje y pueda recibir bien la sangre de los pulmones, ¿no? Y evita también que salga la sangre adecuadamente. Entonces, cuando el paciente está en taponamiento cardíaco, usualmente está ingurgitado, tiene taquicardia y está hipotenso, ¿no? Ahí hay que pulsarlo. Un signo importante de taponamiento es el pulso paradojal, ¿no? Cuando tenga un paciente con sospecha que, bueno, tiene derrame pericárdico y sospechan que está en taponamiento, háganle la maniobra de pulso paradojal, ¿no? Eso lo dejo de tarea para, o alguien sabe qué cosa es pulso paradojal. No. Tarea para mañana. Averigüen cómo se hace, qué maniobras se hacen para diagnosticar pulso paradojal que es positivo para taponamiento cardíaco. O sea, cuando tú vengas con tu paciente a cardiología, me dices: doctor, tengo un paciente que está en taponamiento cardíaco, yo lo primero que te voy a preguntar es: ¿tiene pulso paradojal o nada? Si me dices no tiene pulso paradojal, fuera de acá. No es remedio. O si tiene taponamiento, ya sí, tráelo, hay que mirarle rápido y pulsarlo, ¿no? Si no, siguiente. Puede haber también derrame pericárdico post-infarto en miocardio, ¿no? Siguiente. Bueno, el síndrome de Dresden, que es un derrame pericárdico tardío, puede aparecer 3 semanas después de un infarto en miocardio. Puede haber un derrame pericárdico por infarto mediado por complejos autoinmunes, ¿no? Puede ser de varios meses después del infarto, persistir por semanas y a veces puede ser recurrente. La siguiente. Ahora se ve poco de síndrome de Dresden, ¿no? Y bueno, a lo que más vemos acá, pues tú ves un paciente con derrame pericárdico y si quieres con taponamiento, ¿qué cosa es lo primero que piensas? Eso es lo que más hay en nuestro medio. Punzas, puedes sacar un líquido positivo ADA, puedes encontrar BK, qué sé yo. Pero lo primero que piensen en un paciente joven, por ejemplo, tuberculosis. Un anciano, tuberculosis también, pero también puede tener una neoplasia por ahí la digo, ¿no? Pero ahí es básicamente en esas dos. Joven mujer, lupus, ¿no? Renales crónicos también pueden tener, pero ya por la enfermedad renal, ¿no? La siguiente. Un retroceso anterior. Para hacer diagnóstico de pericarditis no es fácil, muchachos. Entonces, tenemos que llegar a la biopsia pericardia, ¿no? A veces lo punzas, le sacas líquido, analizas todo y después le pides BK, nada, ¿no? Y al final tienes que llamar al cirujano de tórax para que le haga una ventana pericárdica, saque un trozo de pericardio y hacer el diagnóstico por anatomía patológica, ¿no? La siguiente capítulo. Bueno, ya saben pues que para evaluar en forma diagnóstica del derrame pericárdico del taponamiento, placa de tórax y ecocardiograma, ¿no? Digamos que es lo más adecuado. La siguiente. No me traigas un paciente sin placa de tórax, ¿ah? El ecocardiograma no tiene placa de tórax, ¿no?
Entonces acá, por ejemplo, este es un cuatro cámaras donde están las dos aurículas y los dos ventrículos, y miren este espacio negro, lo negro es líquido. Aquí está el pericardio está acá, el pericardio parietal y el pericardio visceral por acá, ¿no? Acá también otro poco de derrame pericardio y probablemente por acá también, no se ve muy bien. Acá también hay derrame pericárdico, acá, ¿no? Y acá también, ¿no? La siguiente. Bueno, la ecografía nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de taponamiento, por supuesto que sí, ¿no? Si tú tienes un paciente que tiene una silueta cardíaca grande, sospecha que es un derrame pericárdico importante, tiene pulso por abajo, lo llevas al eco y le buscas cambios en la aurícula derecha de tipo colapso, ¿no? Si el líquido pericárdico empuja a la aurícula y la está colapsando, eso es signo de taponamiento. O también el ventrículo derecho, ¿puedes pasar al anterior? Acá, por ejemplo, ¿no? Si ves que la aurícula derecha se está metiendo con cada latido, eso quiere decir de que el líquido pericárdico está bien tenso y está produciendo colapso de la aurícula derecha y el paciente está en taponamiento cardíaco. Lo mismo para el ventrículo, a veces el ventrículo se mueve así, ¿no? Se mueve para adentro, ¿no? Entonces eso también es un signo de colapso, ¿no? La siguiente. Bueno, estas son algunas pistas, o sea, cuando tú punzas o cuando ves cuando ves un ecocardiograma, tú puedes asumir si este líquido puede ser sangre o puede ser un líquido, digamos, trasudado nada más, ¿no? Puedes sospechar por ecocardiogramas si puede ser neoplásico, puede ser tuberculoso, por supuesto que sí, ¿no? La siguiente. Bueno, estos son los tipos de fluido que pueden encontrar cuando se hace la punción, ¿no? Supurativo, seroso, que puede ser por insuficiencia cardíaca, supurativo puede ser por una infección, hemorrágico, que puede ocurrir en cualquier tipo de pericarditis, pero que se puede ver fundamentalmente el hemorrágico en TB y en neoplásicas, ¿no? Pero a veces sale sanguinolento por la misma punción, ¿no? O sea, una punción traumática puede sacarle sangre fácil al paciente y dice, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí hay algunas causas. Malignidad, fíjense, las neoplasias, las infecciosas, un poco menos del colágeno y por radiación también hemos visto, ¿no? Realmente acá vemos las tres, ¿no? La siguiente. Tratamiento es, bueno, si está el paciente en taponamiento, rápidamente hay que drenar, ¿no? O llamas al cardiólogo o al cirujano cardiovascular para que le punsen el pericardio y evacúen el líquido, ¿no? Aprovechas de que no solamente haces la punción para evacuarle el líquido, y aprovechas de ese líquido analizarlo, ¿no? Analizarlo en el laboratorio. No solamente el hecho de drenarlo y chévere, no ya salió todo y se acabó el problema, no. Ese líquido hay que procesarlo, pedirle BK, células neoplásicas, blood cell, citoquímico, bioquímico, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Pero definitivamente, pues, un paciente que puede estar hipotenso, chocándose, el hecho de pulsarlo y sacarle los primeros 50, 100 centímetros lo va a aliviar al paciente, ¿ya? La siguiente. Este es más cateterismo. Acá este es un ejemplo, por ejemplo, de un corazón en eje largo. Acá está la aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo acá, el ventrículo derecho acá encima, y miren todo esto es derrame pericárdico, ¿no? Prácticamente el corazón está nadando, ¿no? Y si lo cortamos en eje corto así, vemos acá el ventrículo izquierdo acá, el ventrículo derecho por acá, y todo esto está lleno de agua, ¿no? El corazón está latiendo acá así en un eje corto, y todo esto es agua, ¿no? Buen espesor de líquido. Entonces acá lo punzas y fácil, pues, con tremendo derrame, pues a ciegas incluso entra, ¿no? Sin problema. El problema es cuando el líquido es chiquito, ¿no? Acá miren, una cantidad de líquido pericárdico, ese es el ventrículo izquierdo acá y el derecho acá, las dos aurículas, y todo este es derrame. Acá lo mismo, un eje corto, y este es un eje largo, ¿no? Acá, ¿no? Este es derrame pericárdico. Así es. Y bueno, y finalmente la constrictiva. Esto ya la siguiente, pues es una enfermedad más crónica, ¿no? Acá el pericardio ya está engrosado como un cuero. ¿Qué pasa? Que el corazón no puede relajarse para recibir el volumen de sangre que ingresa. Acá digamos que hay una constricción, ¿no? El músculo está sano, pero el problema es el pericardio, ¿no? Es un pericardio calcificado, fibrótico, ¿no?
La siguiente. Y puede ser el resultado de cualquier enfermedad, ¿no? De cualquier pericarditis aguda puede llevarte a una pericarditis crónica constrictiva. Y les vuelvo a decir nuevamente, ¿cuál es lo más frecuente que vemos acá de la constrictiva? Lo más frecuente, ¿no? La siguiente. Se produce una restricción en el llenado, falla del ventrículo derecho, ¿no? Y puede a la larga llevarte a una enfermedad mitral y tricorpida, ¿no? La siguiente. Hallazgos clínicos, ingurgitación yugular, signo de Kussmaul, ¿no? ¿Cómo es el signo de Kussmaul? El paciente ingurgitado, ¿no? Cuando uno lo hace tomar aire, se debe colapsar la yugular. Eso es normal. Pero a veces cuando el paciente está en pericardía constrictiva, está ingurgitado, le haces tomar aire y la ingurgitación aumenta en vez de disminuir. Ese es el signo de Kussmaul, ¿no? Aumenta la ingurgitación con la inspiración profunda. Eso es clásico de una pericarditis constrictiva, ¿no? Puede haber manifestaciones de falla derecha, ascitis, hepatomegalia, ¿no? Es el clásico paciente que viene con una hepatomegalia, todo edematoso, ¿no? Y piensan que es una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, gastro lo estudia, todo no encuentra nada, ¿no? Y ya por una placa de tórax tú puedes, ahora les voy a decir una placa de tórax, tú puedes decir, ahí esta es una pericarditis, ¿no? Constrictiva, la siguiente. El electrocardiograma es bien inespecífico. El electrocardiograma en una pericarditis constrictiva no encuentras nada, cambios de la onda T, pero nada, digamos, específico, ¿no? Y en la placa de tórax sí vas a encontrar calcificación pericárdica, ¿no? Que es su sensibilidad es muy variable entre el 44 y 70%. Pero si encuentras calcio en el pericardio, una placa de tórax, ya tienes el diagnóstico. La siguiente. Bueno, después TAC y resonancia puedes hacerle cualquiera de los dos, encontrando ya una especificidad del 100%, ¿no? La siguiente. Sí, esta es la placa, ¿no? Este, por ejemplo, allá. Traten usualmente de tomar, cuando sospechen una constricción pericárdica, traten de tomar no solamente una placa frontal, sino una placa lateral, ¿no? Porque acá van a ver ustedes el calcio rodeando el corazón, que es el pericardio, todo calcificado. Otra vez en emergencia, vi el año pasado, creo que fue, un paciente que tuvo una semiología de edema, de falla cardíaca derecha, hepatomegalia, tenía transaminasas elevadas, bilirubinas elevadas, todo edematoso, ¿no? Y tenía una placa de tórax frontal con un anillo ahí alrededor de calcio, una pericarditis constrictiva, no hay que hacerle ni eco ahí. Pero ya con tu placa de tórax ahí tienes el diagnóstico, ¿no? La siguiente. Bueno, eso es un poco de los efectos de la respiración, de lo que ocurre en la semiología del corazón, en la pericarditis constrictiva, la siguiente. Engrosamiento pericárdico. Miren, en el eco se puede ver engrosamiento pericárdico, pero no es muy específico, ¿no? Porque en el eco tendríamos que tener, digamos, el pericardio acá al medio, acá un poco de líquido pericárdico y acá otro poco de líquido pleural. Cuando coexisten esas tres cosas, sí puedes medir el grosor del pericardio y puedes decir este pericardio está engrosado. Pero si no coexisten esas tres cosas, es un poco difícil hacer diagnóstico ecográfico de engrosamiento pericardio porque es muy inespecífico. Entonces mejor se hace con TAC o con resonancia, ¿ya? Bueno, hay unos signos, digamos, inespecíficos. Una cosa importante es la dilatación de la vena cava inferior, ¿no? Vas a encontrar un corazón chiquito, pero con una vena cava inferior gordaza, ¿no? Y las aurículas grandazas. Eso es muy sugestivo de constricción pericárdica. ¿Y hay hipertensión pulmonar? En este caso no. En este caso no hay hipertensión pulmonar, ¿no? Miren, los ventrículos muy chiquitos, ¿no? Y las aurículas están grandazas, ¿no? La vena cava también dilatadaza, ¿no? Son, digamos, signos indirectos de constricción pericárdica en el eco. La siguiente. Bueno, el tratamiento de esto no es pues nada médico, ¿no? O sea, le des lo que le des, no le vas a reducir el grosor al pericardio, tienes que operarlo, ¿no? Tienes que hacer una pericardiectomía, ¿no? Sacarle todo el pericardio posible, ¿no? El problema es de que este tipo de cirugía es una cirugía muy sangrante que no les gusta hacer muchos cirujanos. ¿Por qué? Porque es como una costra pegada en el corazón
y vas sacando el pericardio duro, ¿no? Así suena el pericardio cuando lo sacan, ¿no? Y vas dejando heridas, ¿no? Como si sacaras una costra de tu y empieza a sangrar, igualito. Entonces es una chambaza que a los cirujanos no les gusta hacer, ¿no? Hemos tenido hace poco un caso de un joven con una constrictiva que se hizo una junta médica y los obligamos a operar al cirujano. Y parece que los cirujanos solamente sacaron la parte de arribita nomás, ¿no? Y la parte de abajo del corazón no le sacaron nada. Pero ya, sí, con esto es suficiente. Ya vieron que más o menos liberaron la cava y lo cerraron, ¿no? El paciente ha venido después de 3 meses de operado otra vuelta con signo de constricción pericardia, que desmató, engurgitado, una cava dilatada. Entonces, parece que no ha sido suficiente sacarle un poquito de pericardio. Hay que sacarle el pericardio lo más que se pueda, ¿no? Entonces va a entrar nuevamente a resonancia para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces la cirugía pues, es media complicada, ¿no? La siguiente. Esto. Muy bien, muchachos.